Hola a todos, bienvenidos a la sesión número 12 del seminario Teorías Teatrales. Y como siempre, preguntando si tienen preguntas, dudas o comentarios. Sí, yo he estado reflexionando acerca de algo. En la clase pasada se dijo que una teoría es algo que hace explícita la práctica y estaba pensando en que eso quiere decir que revela el cómo de algo, ¿no? O sea, ese cómo está hecho o el cómo se hace. Eh, y esto puede confundirse quizás con que una teoría nos podría decir cómo hacer esa práctica. Pero esto no es así, porque Luisa Josefina Hernández aclara, según lo que hemos visto también aquí, que nadie en realidad te puede enseñar a escribir, ¿no? O sea, de hecho en su libro de memorias dice, para escribir hay que escribir y también hay que leer mucho, ¿no? Y también hay que ser valiente y hacerlo, ¿no? Eso es lo único que dice. Entonces, sí me quedé pensando, o sea, para no obviarlo, entonces, ¿de qué sirve una teoría? Más allá también como de que nos muestra los componentes, ¿no? O este cómo, ¿qué más? O sea, ¿qué otra utilidad tiene teorizar? Bueno, ¿por dónde empezar? Lo que explica Pablo Lorenzano, que fue el filósofo de la ciencia del que hablé la vez anterior, lo que me gusta de su explicación, además de ser muy digerible, es que él plantea algo que yo también ya había leído en un manual de lógica. Recordemos que la lógica es el estudio de las proposiciones. Es decir, es, 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 ¿cómo decirlo? Lo importante de la lógica, así como lo importante de la gramática, es que son dos cosas que se usan desde hace milenios. O sea, desde hace milenios, los humanos, dado que hablan, redactan lo que hablan en su mente. No necesariamente lo escribían, pero sí lo redactaban. O sea, el gran misterio, el gran misterio que propone Lacan es darle un giro a lo que comúnmente se da por sentado. Comúnmente se da por sentado que hablamos y que comunicamos, pero se piensa que eso es como lo básico. En realidad eso es lo más complejo, porque lo que hace Lacan es preguntarnos por qué hablamos. Si hay una estructura que abarca todo lo que podamos pensar y ahora haber pensado y lo que se pensará, es el lenguaje. El lenguaje no como un instrumento, el lenguaje como un lugar en el que estamos. Para dar un ejemplo, una imagen concreta de lo que quiero decir, es como que Lacan lo que está diciéndonos es, no podemos, cuando queremos llegar a algún lugar, llegamos a él. Yo quiero llegar al deportivo, yo quiero llegar a la cafetería y obviamos que habrá un camino para llegar. Lo, lo obviamos, es decir, lo damos por obvio. Claro, pues voy a caminar por tal lugar, voy a ir por tal lugar. Lo que hace Lacan es decir, ¿por qué obviamos la existencia de un camino? ¿Quién nos dio ese camino? ¿O qué posibilitó ese camino? Dado que es un camino que nunca es el mismo, a diferencia de los animales. Los animales
siempre siguen el mismo mecanismo instintivo hasta que una circunstancia los obliga a evolucionar. Lo que Lacan hace ver es lo que nosotros evoluciona no es, no es solo la parte biológica, sino también la parte psíquica. Nuestro pensamiento es creativo, es por eso si los animales desarrollan más fuerza, más agilidad, etcétera, nosotros desarrollamos nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento en ese sentido es evolutivo. Otros dirían es cambiante, se adapta. En los animales lo que se adapta es el cuerpo biológico. En nosotros lo que se adapta no es el cuerpo biológico, es el pensamiento. Tuvimos una pandemia en la que sin el pensamiento hubiéramos muerto y no podíamos haber avanzado evolutivamente, biológicamente, al paso acelerado que pedía ese virus. Lo hicimos porque tenemos vacunas y las vacunas son una cosa artificial creada desde la psique del ser humano que incide en la realidad de lo biológico. Ese es el fenómeno que es obvio, pues claro, porque pensamos, para Lacan eso es como que habría que investigar ese gran misterio. ¿Qué cosa, cómo es que logramos eso? ¿Por qué? Porque eso nos permite hablar de la realidad. Si la realidad puede pensarse es porque está en estructura de lenguaje. La realidad misma está en el lenguaje. Si yo puedo pensar la caída de un objeto a nivel de fórmulas matemáticas, es porque ese objeto se expresa en lenguaje matemático. Si yo puedo calcular la velocidad de la luz, es porque la luz se mueve. Esa es lo fascinante de descubrir la famosa numeración de Fibonacci. Cuando Fibonacci descubre su numeración y se da cuenta que es una sucesión de números que ya estaban en cualquier galaxia, en el caracol, etcétera, eso que se pone en los libros de historia, de la matemática o lo que sea, y que uno pasa de largo, ya supe quién es Fibonacci, eso es lo complejo. Pocas veces se resalta la importancia de entender eso. Estamos hablando de que antes de nosotros, antes de que el humano apareciera como especie, lo que ya había era lenguaje. Hay esa cosa que nos preexistió a nosotros. No tenemos la idea de que nosotros lo inventamos el lenguaje. No, el lenguaje ya existía. Lo que nosotros hicimos fue crear códigos de lenguaje, pero todos los códigos pertenecen al lenguaje. El código de signos matemáticos, de cualquier código, los códigos gestuales, visuales, los códigos lingüísticos, los códigos sonoros, todos, incluso los códigos de los animales, todos pertenecen al lenguaje. Ese es el cambio paradigmático a partir de los años 60 con Lacan y el posmodernismo. Nosotros no tenemos en la mano al lenguaje, el lenguaje nos tiene a nosotros. Somos lenguaje, esencialmente. Y ese lenguaje incide en las cosas materiales. Eso primero hay que entenderlo como muy claramente. ¿Por qué? Porque lo que sucede, lo que está diciendo Lacan es, pero nosotros, por lo menos a partir de que empezó la modernidad, eso lo volvimos más sistemático. Sistemático quiere decir simplemente lo volvimos, lo pensamos de una manera más ordenada. Pensamos en el orden en el que ocurre.
Pero lo que dice Lacan es, pero siglos atrás, con los griegos, con los chinos, con la náhuatl en el continente americano, la sistematización del pensamiento ya existía desde otras perspectivas. Pero si existe sistematización del pensamiento es porque simplemente estamos tratando de ordenar lo que ya ocurre. Ya hay una red que se encarga de sostener todos los fenómenos existentes en el cosmos. Esa red es el lenguaje. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de pensar el lenguaje, no de crearlo, de pensarlo y ordenarlo. El lenguaje es eso, pero de todos modos es eso que pertenece a un punto de lo real en el que no podemos abarcar todo. No podemos decir ya sabemos todo sobre el cosmos. Siempre hay algo más. Pero a lo que voy es que lógica, siempre ha existido la lógica desde los neandertales. Solo que es muy posteriormente, a partir de lo que se denomina el inicio de las grandes civilizaciones, que se da como sistematización, como pensamiento complejo. Por eso, ese tema que vemos en los libros de ciencias naturales en la primaria y en la secundaria, que es la agricultura, no tiene el suficiente peso. Porque en esa parte de esos libros, lo que nos están diciendo es, la primer cosa que dio posibilidad de crear civilizaciones, de hacer que los humanos dejáramos de ser una especie en grupo sometida, entre comillas, a las inclemencias de la naturaleza. Inclemencias para quienes, para nosotros, porque no tenemos muchas cosas que otros animales tienen para sobrevivir. O sea, el humano sobrevivía como podía, utilizando la lógica, pero claro, una lógica que se nutría de la experiencia. Entonces, básicamente, el hombre, el humano de esa tribu más anciano, es el que tenía una lógica más compleja y aún así no era suficiente. Cuando se crea la agricultura, porque eso es una creación humana, se suele decir que es con el hallazgo de entender cómo funciona cómo sembrar los frutos de la tierra. Específicamente en México, en el Anáhuac, en el continente americano, es la creación, no el descubrimiento, la creación del maíz. Una planta que ya existía, pero que los pobladores de aquí de alguna manera descubrieron que podían mejorar y plantar. En todas las grandes civilizaciones eso es lo que funda la agricultura y la agricultura funda la civilización. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que entender ahí? Quién sabe cómo, de qué manera, pero en algún momento esos pobladores entienden la lógica de la biología de la planta, entienden su mecánica, por lo tanto definen qué cosa es esa planta.
Entonces, ahí es donde Pablo Lorenzano nos dice, una cosa es lo que son las cosas y otra cómo funcionan las cosas. Entonces, lo que descubren por lo menos estoy poniendo aquí el ejemplo más de la civilización de la náhuatl, es ya en algún momento esa población de personas, en un momento dado dicen, esto lo vamos a nombrar maíz. ¿Y por qué podemos nombrarlo? Porque sabemos qué es el maíz. Entonces, ellos descubren un saber del ser, que es el qué. ¿Qué es esto? Maíz. Podemos llamarlo maíz porque sabemos qué es, pero sabemos qué es porque entendemos cómo funciona. ¿Cómo es el saber? El ser y el conocer. Es maíz, ¿cómo funciona? Y hay una serie de postulados que nos van diciendo cómo funciona el maíz. Aunque no hayamos plantado ni una planta todavía, hay que diferenciar, ¿ves? Son dos clases de saber. Saber qué y saber cómo. Sé lo que es el maíz. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona y al saber cómo funciona entiendo qué es lo que es. Puedo definirlo, puedo describirlo. Esas serían como las dos grandes funciones de la teoría. Definición, descripción. Otra etapa que regularmente se considera que es la subsecuente es, una vez que sabemos qué y cómo, viene la técnica. Dado que sé qué es el maíz y cómo funciona, empiezo a crear técnicas de sembradío. Entonces, como yo sé que el maíz es así y cómo funciona y sus nutrientes, entonces lo voy a plantar así. Pero encuentro una ladera. No puedo sembrarlo como lo sembraría en el terreno llano. Bueno, pero si sé cómo es y cómo funciona, ¿cómo adapto esos dos saberes al terreno que me pide plantarlo en una ladera? ¿Se puede o no se puede, etcétera? Entonces de ahí vienen las técnicas. Entonces la técnica va en conjunción con el conocer y con el ser. Esa es la función. Entonces, una es la función de la teoría, el saber qué y el saber cómo, y otra es la función de la técnica, la aplicación práctica de esos saberes, la aplicación en un objetivo concreto. El objetivo de la teoría es saber, el objetivo de la técnica es hacer mediante un objetivo concreto. Tengo que plantar maíz en esa ladera. Es un objetivo concreto que voy a resolver según el saber teórico que tengo. Por lo tanto, esa es la enorme diferencia. En la teoría lo que pretende es conocer como la parte más medular de las cosas, y la técnica se circunscribe a una circunstancia concreta con un objetivo puntual. Por eso se dice que la técnica, en ese sentido, sí es un utensilio
es utilitaria. La técnica quiere resolver algo para volver útil eso. No le importa ahondar en el conocer ni en el ser de la cosa. Le interesa de la cosa su utilidad. El saber y el conocer van a un punto más, no me gusta decir general porque pareciera que es como más vago. No, a mí yo diría más esencial, más fundamental, mejor dicho, la palabra fundamento funciona mejor. La técnica se enfoca en la utilización práctica y lo otro va a lo fundamental y van una con la otra porque lo que explicaba Pablo Lorenzano es un ir y venir. A veces hay cosas que en la aplicación técnica de un caso concreto nos llevan a descubrir cosas de orden fundamental de esa cosa, que nos dan una amplitud, nos amplían el conocer y el ser de la cosa. Entonces, técnica y teoría son dos entes, dos extremos de un mismo palo. No pueden ir aislados. Esa es la crítica del posmodernismo y la crítica actual. Los avances tecnológicos, técnicos, son para resolver cosas concretas, pero no ahondan ni aportan un conocer o un saber sobre la existencia o sobre lo humano. El avance tecnológico hoy en día pretende ser utilitario, vender más, más velocidad, más comodidad. Todo es más utilitario, más tranquilidad, lo farmacéutico. No le importa ahondar en el saber del ser y el conocer de la causa de la enfermedad. Le interesa utilitariamente resolverla. Esa es la crítica hoy en día. Entonces, pero volviendo, esa es la utilidad de la teoría. Si te das cuenta, la teoría no nos dice cómo sembrar la planta. Concretamente, eso es un aprendizaje técnico. El aprendizaje técnico es sucesivo en el tiempo, es empírico. Un día sembré y obtuve una información que al segundo día me sirve y este segundo día obtuve otra información que al tercer día me sirve y así. El avance técnico es sucesivo en el tiempo y es sumativo, pero el conocimiento teórico es extensivo en el tiempo. Lo que hoy conozco sirve para ahora y los tiempos por venir y a veces también para explicar el tiempo pasado. Entonces, no es un saber empírico, es un saber. Si este es empírico, es un saber teórico. Teórico en el sentido de la palabra teorein, que quiere decir contemplar, es un saber contemplativo. Yo sé qué es y cómo es eso. Por lo tanto, con base en eso, podría trabajar mi experiencia concreta. Estas diferencias es lo que a veces por eso suele dársele más peso y mayor importancia a lo técnico, porque lo técnico se supone que te hace avanzar en el tiempo concreto, pero lo que se pierde de vista cuando se da ese énfasis, sobre todo en el trabajo de la escena, es que esa aplicación de saber técnico está dada por un saber teórico. Si no hubiera un saber teórico previo, lo único que va a existir es que voy a descubrir por primera vez lo que ya ha sido descubierto por otros desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿de qué sirve la teoría en un trabajo escénico en que yo ya sé lo que se sabe de eso que se llama teatro y cómo funciona? La única cuestión es que ahora yo debo experienciarlo en la técnica para volverlo
experiencia, no solo conocimiento, sino experiencia en mí, para que eso pueda volverse una herramienta que me permita ser creativo. Entonces son distintos campos que se entrelazan entre sí. No es que yo primero tengo que saberlo todo para luego, porque esa es como la falsa caricatura de la teoría. Es que tú esperas saberlo todo para luego ya empezar a hacerlo. No, es que yo debo saber lo que hay, pero no lo voy a entender todo solo con eso. Voy, de hecho, el mismo la misma acción de reflexión teórica ya es un trabajo empírico, porque confronta mis experiencias. Cuando uno va por primera vez a una clase de actuación y te dicen, nos vamos a parar en el escenario lo más erguidos posible. De entrada, ¿sé lo que es erguido? Y entonces la maestra de corporales te dice, erguido no es recto. Sé lo que es la diferencia entre... ¿Ve? Eso es un pensamiento teórico en el momento de la práctica de la técnica que se llama expresión corporal. Yo ya lo que a mí me parece imprescindible, por eso pongo de ejemplo a Lacan, es entender que no hay experiencia, que es lo que dice Pablo Lorenzano, que no pase por la mente. No hay experiencia no puedo tener experiencia de mi postura corporal sin necesariamente que eso pase por mis propias teorías personales sobre el cuerpo. Eso es muy fuerte. Uno podría decir, lo que me estás diciendo es entonces que mis ideas pueden incidir en cómo puedo sentir mi propio cuerpo. Bueno, esa es la base de toda la educación somática, que es un tipo de educación corporal de vanguardia, de avanzada de hoy en día. En ese principio sustenta su trabajo. Somos el cuerpo que pensamos. Cambias tu pensar, cambia tu cuerpo. Ahí es donde está que en muchos otros lugares del mundo esto ya se entiende, pero se entendía en las civilizaciones antiguas. Solo nosotros en la cuestión particular de México es que a veces no pensamos que haya relación. Entonces, ¿qué es esto de la teoría? Es esta relación entre experiencia y conciencia. Entonces, lo que dice Pablo Lorenzano en esas pláticas que les cuento es que él dice, lo que hace la teoría es simplemente reflexionar sobre el qué y el cómo de las cosas, pero el qué y el cómo ya ocurren. Y nosotros lo único que estamos haciendo es sistematizar para poder concretar ese saber. Pero siempre es un juego de pérdida y ganancia. Al concretar una definición del qué y del cómo de algo, necesariamente quedan afuera otras posibles definiciones. Y eso es lo que explica Pablo Lorenzano. Pablo Lorenzano dice, a eso se llama metodología. Claro que se van a quedar fuera. Claro que las teorías, al concretarse como tales, plantean un qué y un cómo de acuerdo a una verificación, un razonamiento veraz. Pero lo que dice Pablo Lorenzano es, no hay, pero no puede haber ninguna teoría que se autoproclame como la que dice la verdad. Las teorías son verdaderas, pero no son la verdad, porque la verdad no puede estar desde una sola perspectiva teórica. Por eso son teorías. Entonces, lo que él dice es, todas las teorías, como la de Freud,
se van actualizando. Y a veces se comete el error de que uno cataloga esa teoría de acuerdo al fundador, pero uno dice, sí, pero el fundador lo hizo en el año 1900 y murió en 1939. ¿Qué tanto hemos avanzado? Si tú piensas que esa teoría no funciona porque la lees desde el texto fundador de la teoría, pues uno puede decir, pues claro que le estás haciendo una injusticia porque la teoría no solo es Freud, hay muchas cosas después de Freud. Esa es la crítica de Lacan. No pueden quedarse con Freud. ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué pueden ustedes de reelaborar la teoría? Es lo mismo con Luisa Josefina. Es que ella dijo cuando yo fui a clase, sí, pero ella lo dijo, pero lo que explican los que estuvieron en clase con ella es, sí, pero ella siempre dejó claro que eso no era definitivo, que dado que es pensamiento teórico, se actualiza. Este campo metodológico se actualiza con la experiencia, con el trabajo técnico, con el trabajo de laboratorio. Entonces, eso es lo que hace la teoría, pero en sí, todo esto que se reflexiona en este lugar que se llama teorización o campo teórico, no es otra cosa que la sistematización de una serie de cosas que ya ocurren en la realidad, de datos que están allí. Pero lo que dice Pablo Lorenzano es eso, es decir, esos datos son leídos según mis posturas personales. Lo que se supone que busca el pensamiento teórico es salir de mis posturas personales para entender que hay otras que me permiten ampliar mi campo de pensamiento y ya no es personal, es un campo teórico. Es un campo de ideas en el que todos podemos conversar. Pero igual que la lógica, como decía, la lógica ya funciona en la mente de los humanos hace miles de años, solo que técnicamente se ha mejorado. Y ese manual de lógica lo que decía es, usted ya usa su lógica, lo único que va a aprender en este manual es a sistematizar su lógica, a darse cuenta de los errores de, de los silogismos, que son pensamientos que son pensamientos que crean falsedad, digamos, de los silogismos que usted a lo mejor no sabe que ya son silogismos, se llaman silogismos, pero que ha usado en la vida. En algún momento usted ha dicho, pues si tal cosa, entonces tal otra. Y ese es un típico caso de silogismo de valor de verdad, de la causa. No necesariamente que esto pase quiere decir que lo otro es así, pero es lo que plantea este manual en su introducción. Dice, pero véalo, usted lo dice en la vida cotidiana mucho antes de saber que existía una disciplina llamada lógica. Usted ya pensaba así. Nosotros ya pensamos en silogismos, nosotros ya pensamos en comparaciones. Es decir, todos los términos que la lógica usa y denomina, ya los usábamos previamente. Lo único es que desde Aristóteles para acá, hubo alguien que dijo, vamos a darles nombre para entender cómo es que funcionamos. Es lo mismo con la lingüística. Ya hablamos desde hace miles de años. Solo que las gramáticas y el estudio de la lingüística es sistematicemos entender cómo es que usamos nuestro lenguaje, cómo es que el lenguaje nos usa, mejor dicho, cómo es que nos expresamos en códigos. Sí, Jules. Sí, es que con todo esto que dices me hace pensar que, por un lado, o sea, lo que entiendo es que una cosa es el saber teórico y otra cosa es el saber técnico, ¿no? Y eso no quiere decir que estén separados, ¿no? Que como que de pronto se relacionan. Entonces, lo que me hace pensar esto es que ah, hay varias técnicas dancísticas, digamos, ¿no? Está la técnica Graham o la técnica de la danza clásica o la técnica mixta, ¿no?
Y ahorita reflexionando, creo que esas técnicas que serían este saber, que pertenecen a los saberes técnicos, pudieron desarrollarse gracias al saber teórico, digamos, de cómo es que funciona la escena. Entonces, no sé si estoy bien, ¿eh? Pero siento yo que estas personas que desarrollaron por ejemplo, Martha Graham, ¿no? Que desarrolló la técnica Graham, ella sabía, o era consciente o no de su saber teórico de la escena. Y entonces, en base a ese saber teórico de cómo funciona el escenario, de cómo funciona la escena, ella pensó en, basándose en eso, en cómo hacer para acondicionar el cuerpo del bailarín, o sea, qué técnica usar para que, para que el cuerpo del bailarín fuera acondicionado de acuerdo a la teoría de la escena. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, te estás explicando. Ahora, eso, hay un saber, hay hipótesis, ¿no? Lo que sucede es que hablando en términos, podríamos decir, más académicos, lo que podríamos decir es que Martha Graham propone una técnica a partir de una serie de hipótesis sobre el funcionamiento que tiene ella, sobre desde una visión que ella tiene de la escena dancística. Es decir, ella concibe la danza desde un lugar y dado que la concibe desde un lugar, tiene una teoría sobre la danza. En términos, por eso digo académicos, solo para tratar de ordenar esto, uno puede decir, vamos a estudiar la teoría de la danza de Martha Graham. Ella, por decirlo, ¿no? Estudios teóricos sobre el pensamiento de Martha Graham. Como cuando acá en el acto teórico decimos, vamos a estudiar el pensamiento teórico de Luisa Josefina Hernández. Es su propuesta teórica sobre el teatro, pero no es la única. La gran pregunta es, ¿hay una única, una general, digamos, la mera, mera petatera, la que abarque todas? Por eso ahí es donde yo me valgo de Eugenio Barba. Lo que Eugenio Barba dice es, hay principios rectores, no un pensamiento rector, hay principios rectores. Y la propuesta de Barba, que es muy buena, es, en lugar de decir cuáles son, desde mi postura personal, más bien hagamos una reunión de las distintas escuelas, en el caso de él, y todos juntos lleguemos a una conclusión de fundamento. Y esa es la elaboración de su libro, del arte secreto del actor. Es decir, es el resultado del estudio de las distintas técnicas. Es como que lo hace al revés. Él dice, cada técnica particular empieza a verse, a asemejarse de cierta manera en estas cuestiones. A eso le vamos a llamar principios. Y ese principio ya es un elemento teórico con el cual uno puede trabajar. Pero él no propone una única teoría. No es la teoría de Eugenio Barba. Él dice, son principios que retornan y los denomina así porque dice, han estado y están tanto en técnicas de actuación milenarias como en técnicas creadas en la época contemporánea. Unas son nuevas, otras son milenarias y las dos coinciden en un punto fundamental, principios que retornan. Entonces, Martha Graham, si se estudiara, si se hiciera un estudio de ella,
Ella, a partir de una visión de la danza, propone una técnica y lo que habría que hacer es, en comparación con las otras, cuáles son los principios que retornan en la danza, cuáles son los elementos que coinciden. ¿Para qué nos sirve pensar en esos elementos coincidentes? Para pedagogía. Para decir, miren, ¿qué es lo que ese es todo el trabajo que debería hacerse en los consejos de planeación pedagógica de una escuela. Cada uno tiene sus distintas técnicas, sus escuelas adquiridas, pero a ver, hagamos un programa, nosotros los expertos en cada área, dialoguemos y encontremos un punto en común para crear un programa de formación. Y entonces decir, miren, si de aquí van a salir bailarines en estas técnicas, deben saber que el fundamento de trabajo es tal. Independientemente de la técnica a la que se vayan a dedicar, especializar, si van a empezar todos en un tronco común, el tronco común es este. Sepan que esto es lo fundamental del cuerpo de bailarín. Ya después de ahí se deriva en sus distintas técnicas. Pero esto es un pensamiento teórico sistemático. Cosa que, por eso digo, regularmente en ese tipo de consejos no hay acuerdos, son peleas. Porque primero yo pienso que la primera cosa es, se carga con muchos prejuicios sobre las otras técnicas o sobre las otras personas. Dos, no se tiene pensamiento teórico sistemático, se tiene un pensamiento empírico. Es que yo no sé, pero a mí me funciona y yo por eso les voy a poner, bueno, a ti te funciona. Tú lo aprendiste así, es que así se aprende. Sí, ya sabemos que así se aprende, técnicamente hablando, pero necesitamos ponernos de acuerdo en un punto en el que se comprenda su fundamento y para qué le va a servir. Y en eso no hay consensos. Muchos de los maestros se pelean porque falta una formación que se considera innecesaria para el trabajo artístico y práctico de pensamiento sistemático teórico. Es decir, no pueden sistematizar su enseñanza. Ellos llegan y enseñan. Llegan y dicen, bueno, a ver, vamos a hacer tal, ahora hagan tal, 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 tal. Y uno, como estudiante, quizá, puede decir, veo progresos. Sí, progresos técnicos. Pues lo que me pedía que hiciera ya lo hago mejor. Pero ¿cómo llegué allí? ¿Quién sabe? No lo puedo decir. Ya me sale el giro, ya me sale la secuencia que nos enseñó, nos va a calificar con esta secuencia. ¿Y por qué? No lo sé. ¿Cuál es en un punto? Solo me pidió que me aprendiera las poses, ¿no? Y sé lo que es primera, segunda y tal, y sé esto, y sé quién es Martha Graham, y ya. Esa es la única parte teórica que me pidió. Ya de ahí, el punto es que yo pueda hacer el giro, el salto, la caída, la recuperación, tener condición, que pueda hacer la secuencia completa, que se vea un cuerpo expresivo grande y todo esto. Pero, es decir, crearon o están formando un intérprete, un bailarín actor, en todo caso, utilitario, porque está basado en lo puramente práctico, es un utensilio. Tú le puedes decir, quiero que hagas un salto, y lo hará, pero no interpreta. Porque interpretar tiene que ver con entender lo que estoy haciendo, no solo la ejecución técnica utilitaria de lo que estoy haciendo, sino entender que yo le puedo dar sentido a lo que estoy haciendo. Y esa parte es muy flaca en las formaciones porque justamente no se trabaja desde ese lugar. Esa es la función de la teoría. Entonces, tiene múltiples funciones. Pero en un sentido original de lo que estaba yo hablando desde el principio es esto, es decir,
es saber que eso es importante para el avance del progreso, sea cual sea la actividad que el humano haga. Eso ya se sabía desde mucho tiempo atrás. Es decir, la teoría y la técnica son dos actos milenarios del ser humano. Lo único es que hoy en día se supone que los estamos estudiando con mayor atención, pero ya en las civilizaciones antiguas se estudiaban desde otro lugar, pero se estudiaban también. Se supone que algunos teóricos y filósofos del modernismo y el posmodernismo lo que plantean es esa visión integradora se perdió a partir de la revolución industrial, donde dicen el artesano que creaba, te hacía unos zapatos, no solo pensaba en lo útil del zapato, sino en el sentido y el significado del zapato, etcétera, etcétera. A partir de la revolución industrial, ese sentido integral se rompe porque en las fábricas, cada trabajador, por decirlo de alguna manera, pone una parte del zapato y no le importa ni lo que significa ni para qué. Yo solo, a mí solo me toca poner la suela. Ni veo de dónde vino la suela y el resto del zapato, ni sé a dónde va a acabar. Por lo tanto, pero con que me paguen y yo lo haga, fin. A mí solo toca poner las agujetas. A mí me toca crear la suela. Es lo de los tiempos modernos, es decir, la revolución industrial mecaniza los procesos y por lo tanto vuelve muchísimo más utilitario el pensamiento de una persona. Usted no piense más que en ser útil en poner la suela. Fin. ¿Pero por qué pongo suelas? Es decir, esa es la crítica a todo este sistema capitalista. Se pierde la integridad del humano por una función utilitaria y técnica que le da plusvalía, es decir, dinero, no a quien puso la suela, sino al dueño de la fábrica de los zapatos. Él sí puede sentarse a pensar cuánto valen mis zapatos y qué me gustaría hacer, me voy a ir de día de campo, pero el trabajador, en teoría, no, porque él tiene que cumplir ciertas horas a un sueldo que a él le pagan, pero el valor del zapato se vende mucho más caro. ¿Cuánto, por decir de alguna manera, a él le pagan por poner suelas en zapato a la quincena 1,500, al mes 3,000 pesos? Por poner suelas de varios zapatos, ¿cuántas suelas pone? Por decir un número, estoy así inventando para dar a entender el ejemplo. Él pone a lo largo de las 8 horas, por decir algo, pone 1,000 suelas y le pagan 1,500 a la semana, 3,000 pesos al mes. Por mil suelas de zapatos, es decir, 500 pares de zapatos. Pero el dueño de de esa fábrica vende, o el dueño de esa marca vende cada par en 3,000. Ahí hay un valor agregado que no es para el trabajador, sino para, y lo suelen decir así en la industria, en el campo de las empresarial. Sí, pero yo fui el creador de la empresa, yo tuve la idea del millón, yo merezco ganar ese dinero, esa plusvalía es para mí. Y de ahí vienen otras críticas, sí, pero ¿qué te permitió poner esa empresa y a él no? ¿Qué le permite a un grupo de personas a ser empresarios y a otros solo ser trabajadores? ¿Por qué si él ya sabe hacer zapatos, por qué él no pone su propia empresa para ganar? ¿O por qué él no puede armar los zapatos? Es que él, cuando arma sus zapatos, en lugar de armar 1,000 zapatos en 8 horas, como él hace todo el proceso como artesano, él solo va a hacer 3 pares
en 8 horas. Por eso gana menos. Porque si cada par lo vende en 500, en 3,000 pesos, pues cuántos pares, y empiezan las cuentas, cuántos pares tiene que hacer al día o a la semana para ganar tanto y vivir, porque así dice el mundo que hay que gastar en tanto, 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 tanto. ¿Me explico? Entonces, ¿ves? También tiene una incidencia en ese estilo, porque, por decir, si nos ponemos un poquito aquí quisquillosos, ¿cuánto le pagan a un actor que está empezando por llamado? Pero ¿en cuánto se va a vender esa serie? ¿Por qué el mejor este actor no crea su propio trabajo? Ah, pero es que ahí es otra onda. ¿Cuánto le va a costar invertir para crear una empresa? Y ahí es donde algunas historias que son padre escuchar que uno dice, mira, esta persona sí dijo, pues voy a fundar mi casa productora. Y muchos dicen, no está tan fácil, porque ahí es donde sí empieza otro tipo de pelea. Sí hay gente que no quiere que puedas, que te quiere tumbar porque el mercado es y empiezan las competencias. Y entonces empiezan ya temas de otro estilo que no tienen nada que ver ni con el saber ni el conocer, sino con el utilitarismo. ¿Es útil o no? ¿Redituable o no? ¿Produce o no? Se supone que en los grandes debates de los coloquios y los encuentros de teatro y todas estas cosas, eso es el tema recurrente. Cada vez estamos más sujetos como artistas que se forman o recién egresados o ya formados en un campo en el que podemos pensar en el crear con profundidad y expresar eso y que llegue a un público, o estar sometidos a una serie de mecanismos que ya nos piden que vendamos porque también hay que comer. Y es la pelea fundamental. O tenemos que comer, o tenemos que crear, o creamos sin comer. Pero yo pienso, mi particular punto de vista es que esto se da porque no hay pensamiento sistémico. El pensamiento teórico sistémico permitiría poder comprender la importancia del saber por qué se hace y por lo tanto, por qué es útil. De tal manera que el equilibrio entre lo productivo y lo artístico estén juntos. Eso es lo que Peter Brook narra en una de sus autobiografías que se llama Hilos del Tiempo. Él dice que a su vida llegó una mujer que, para fortuna de él, ella era capaz de traducirle a los empresarios la importancia de la cuestión artística que él hacía. Él dice, entonces yo no me tenía que preocupar de esa parte. Yo me encargaba de que lo artístico funcionara como debe funcionar. Pero ¿por qué ese eslabón, ella, esa productora, es importante? Porque él dice, ella, comprendiendo la importancia y lo esencial de esta creación artística que estábamos haciendo, ella, al comprenderlo y ser sensible a ello, no nos pedía someter el arte a la producción y al dinero. Y al revés, no le pedía a la producción y al dinero someter sus ganancias por lo artístico. Es decir, ella, esa productora, lo que está diciendo él era capaz de darle valor, era capaz de comprender el valor de una cosa y de otra, y por lo tanto plantear ideas para que ambas cosas se apoyasen. Entonces, habrá inversionistas, gente que ponga el dinero sabiendo que eso va a va a redituar y va a dar ganancias, pero porque lo que se está haciendo es de calidad e importancia.
Y entonces en la publicidad eso va a estar presente. La manera de publicitarlo va a ser en términos de esa importancia. Y hay gente que puede pensar que eso es muy utópico o es así. Pues yo digo que no, solo que es un trabajal muy grande, porque es encontrar esa persona que encontró Peter Brook es lo que le dio a su compañía por mucho tiempo posibilidad de ser una compañía con libertad creativa, pero con solvencia económica. Por lo menos así lo narra en Hilos del Tiempo, ¿no? Eugenio Barba, de igual manera, a su estilo. Él lo hizo solo. Él dijo, yo tuve que crear mecanismos para sostener la sostenibilidad de la compañía Odín Teatret, pero con la libertad de la creación en el Odín Teatret. Y fue su propio estilo. En ese sentido, todos tienen un estilo, hasta Shakespeare con la reina. Tuvo una forma de encontrar cómo. Entonces, no es tan utópico, sí se puede. Lo que pasa es que requiere de un pensamiento sistemático y teórico para comprender las distintas capas del ser y el cómo, el qué y el cómo de cada cosa, el qué y el cómo de lo dramático, el qué y el cómo de la producción, el qué y el cómo del sistema financiero, el qué y el cómo de... Es decir, la teoría sirve para crear lazos sistémicos que hagan funcionar un trabajo en equipo. Por eso fracasan mucho hoy en día, porque esa forma de pensamiento teórico y sistémico no se fomenta. Se piensa el chiste es que te den la beca o te den tal, y no importa cómo. Desde que cumpla con lo que piden, no importa que lo que yo hago no es muy bueno o no va con lo que yo quería, o al revés, no importa, yo hago lo que yo quiero aunque no ganemos nada. Y esa es la historia del teatro mexicano también, ¿no? Pero es por eso que esto existe. Es decir, la importancia de un pensamiento sistémico y teórico radica en la posibilidad de crear cosas que se reflejen en la realidad, pero que ese pensamiento teórico y sistémico puede reflejarse en la realidad porque primero entiende los datos que la realidad le arroja y se enlaza con el trabajo técnico. Eso es lo que yo te podría decir con respecto a esto. Es decir, esa es la importancia del pensamiento, cosa que ya se ha hecho. Si Shakespeare lo hacía, si Molière lo hacía, etcétera, de una o de otra manera, si los propios griegos crearon ese sistema en el que se iban a financiar las obras de Esquilo, de Sófocles y Eurípides, pues entonces no es algo que sea el hilo negro, pues eso es muy importante, sino que es algo que ya ha existido a lo largo de las civilizaciones, pero que hoy en día tiene la particularidad de creerse ajeno a la realidad. Es que la teoría y esto es ajena, te hace vivir en un mundo utópico que no te da la experiencia concreta de ir y pedir un apoyo. Yo creo que no es así. Yo creo que la persona puede decir, pues yo conozco a alguien que nunca ha estudiado eso y que le va muy bien porque sabe ganar apoyos. Eso no quiere decir que no tenga una teoría de cómo. Su teoría la tiene, solo que no la comparte y es personal, pero no hay posibilidad de echar a andar cualquier cosa que no tenga un pensamiento teórico sistémico. Solo que esa le va a funcionar a él y será para él. Pero por eso estamos hablando en términos de formación de artistas. Cuando se pretende dar esto en un campo de formación o en un campo, pues sí, de pensamiento que vaya más allá de la experiencia personal de una persona, pues sí tiene que ver con que podamos pensarlo
como desde el punto de vista teórico sistémico, porque eso nos permite conocimiento, conocimiento más allá del conocimiento técnico y empírico de alguien, que es lo que suele pasar. A veces se van a conferencias, pláticas, etcétera, y hay alguien que te dice, pues yo lo hice así. Pero ¿de qué sirve ir a esa charla si yo no puedo tener una herramienta teórica que me permita entender qué de su experiencia puedo extraer para volverlo o aplicarlo en mi experiencia? Porque no va a ser la de él o la de ella. Eso es pensamiento sistémico teórico. Tener capacidad de ordenar lo dicho para volverlo herramienta aplicable a mi propia experiencia, metodología teórica. Si yo voy y escucho estas conferencias, pero siempre digo, pues sí, pero no me dicen a mí cómo. Y uno sale esto de, no, pues nunca nadie te va a decir cómo. No, nadie te va a decir cómo, pero sí tendría que haber una herramienta que permita a la persona crear puentes de saber, porque si no, entonces esta persona está sujeta, sometida, mejor dicho, a que otro lo piense y que esta persona solo sea un utensilio de alguien más. El pensamiento sistémico teórico permite hacernos sujetos, sujetos del conocimiento, no objetos de la técnica. Solo me pongo donde me digan y hago lo que me digan. Eso es eso. Entonces, y eso, a eso voy. O sea, cuando es muy importante para mí aclararlo, pues cuando se suele decir, pues ha habido otras personas que han hecho grandes cosas sin ir a una escuela donde les enseñen teoría, yo lo que digo es que la teoría no es la teoría, el pensamiento teórico es un pensamiento inherente al humano. No lo inventamos en las universidades. Ya existía desde las civilizaciones milenarias, Mesopotamia, India, China y el Anáhuac. Pensamiento sistémico teórico siempre ha existido. Esto es muy importante decir, no es que te lo van a enseñar aquí, ya lo traes. Lo único que aquí vas a hacer es refinar, por eso el libro de lógica. Lo único que usted va a entender en este manual de lógica es refinar lo que ya hace. Pero eso ya lo traemos, que es como cuando doy clases de redacción a estudiantes de preparatoria, es lo mismo. No le tengan miedo a la oración gramatical. ¿Ustedes creen que les van a hablar de algo que dicen, híjole, algo ajeno a mí? Y es que es al revés, ustedes ya redactan. Lo único que van a hacer es ser conscientes de cómo redactan. Porque el uso del sujeto, del verbo y del predicado ya lo hacen todos los días desde que tienen 4 años. Ya usan sujeto y predicado, solo que van a ser conscientes de qué es eso que usan. Formalmente, sistemáticamente lo van a entender. Entonces no le tengan miedo, es al revés, es descubrir lo que ya haces, no adquirir algo que nunca has hecho. Es lo mismo con la teoría, el pensamiento teórico, es descubrir, no adquirir algo que no se tiene. Pero claro, como todo descubrimiento va a mover mis ideas propias. Porque lo podría el mismo ejemplo con el trabajo físico del actor. No es que no tengas un cuerpo has tenido desde que naciste, desde que te formaste como embrión y creciste y naciste, tienes cuerpo, pero vas a ser consciente de que lo tienes, vas a ser consciente de cómo lo usas y eso va a modificar muchas de tus ideas.
Porque así como lo usas, es de acuerdo a una idea de ti, de tu cuerpo. Ahora vas a conocer el sistema corporal que va a modificar tu sistema de ideas. Pero incluso en el terreno de estos campos hay gente que le parece eso una jalada, ¿no? Por no decir otra palabra, que es, no, 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 yo ya nada más, vamos, yo voy a lo que voy, que se entienda en la experiencia. No es así. ¿Por qué? Porque mientras no haya una modificación de ideas, ese cuerpo puede lograr el giro a costa de una mala colocación. Cuando esa mala colocación se modifica necesariamente cuando se modifica su autoconcepción. Y autoconcepción tiene que ver con este trabajo somático de la relación mente-cuerpo, que a su vez se sostiene en que el principio del soma, del trabajo somático, que es, si yo tengo una idea de mí, me uso así. Si yo cambio la idea de mí, la colocación cambia, el giro y su manera de ejecutarlo cambia. Pero esa parte como de indagación en la profundidad del autoconocimiento, aunque se diga y se pregone, ya en la práctica misma muy pocos la llevan a cabo. Queda bien como discurso para ganarse una beca, queda bien como discurso para, no sé, para cualquier otra cosa, pero ya en la práctica concreta muy pocas personas realmente la trabajan. Incluso, aunque se diga en las escuelas, yo he visto casos en donde, aunque se diga, en la práctica se menosprecia ese trabajo. Les parece ridículo. Incluso lo ven como algo muy como cursi. Ay, te vas a poner a pensar en que como si... Y yo lo he visto, digo, yo lo he visto, o sea, no, no es por nada, pero es por eso que lo hablo. Yo no hablo de lo que no he visto, yo lo he visto y lo he vivido. Entonces, y luego ya no estoy en las escuelas como estudiante, pero sí he estado como profesor y los estudiantes cuentan y los estudiantes hablan. Y ahí está la constatación de, mira, sigue ocurriendo. Que estudiantes que dicen, no, pues yo fui tantos años a tal y nunca supe ni entendí, salí de allí, hice mis exámenes, hice mis coreografías o lo que sea, y no entendí, salgo y no, como si no hubiera estudiado, ¿no? O sea, ya a la hora de que me piden, no sé, pues algo pasó ahí. Sí, entonces esa sería como la respuesta ante esta cuestión o pregunta que hacías, ¿no? De para qué sirve la teoría en ese sentido. Entonces es eso, saber qué, tiene que ver con el ser, saber cómo, que es el conocer, y su relación con el trabajo empírico, que es el trabajo técnico. Ahora, esto es con respecto a, al campo disciplinar, es decir, podemos saber qué es el drama, cómo funciona y la técnica del drama en sus distintas disciplinas, teatro, decir, dirección, actuación, dramaturgia, producción, etcétera. Pero a su vez, todo este campo teórico y técnico lo encerramos en un círculo y pertenece a otro conjunto más grande que es el campo del saber humano. Porque esto llamado drama, que tiene su ser y conocer, a su vez expresa cosas de un campo que es el campo del ser y el conocer del humano. Y esos son otros campos teóricos. Entonces no basta con que yo sepa los campos teóricos que me permiten
entender qué es, cómo es y cómo se aplica y trabaja el drama, el teatro, sino que a su vez, pero la pregunta, ¿y esto para qué? Bueno, es que el teatro expresa cosas de lo humano. ¿Y qué es lo humano? ¡Pum! Nos vamos a otro campo teórico. Hay filosofía, hay ciencia, hay religión, hay física, hay muchos otros campos del conocimiento humano, político, social, de los cuales se nutre el campo teórico del teatro para ahí expresarlos. Entonces ahí es donde, pues sí, necesariamente no podemos quedarnos con los campos teóricos del drama y del teatro para entenderlos en sí mismos. Estos están entrelazados con otros campos teóricos del pensamiento humano. Por eso yo siempre digo, a su vez, claro que hay que saber de filosofía, de historia, de ciencia, de biología, de química, de psicología, de política, de muchas otras ramas del pensamiento, porque muchas de estas cosas que en el teatro se hacen, no se hacen de la nada. A su vez, aunque tiene su propio campo teórico y técnico, el teatro es una herramienta de expresión de un algo que, que tiene un significado concreto en el teatro. ¿Y de dónde viene ese algo? Pues de los saberes del pensamiento humano. Entonces, esto nos lleva a ver que en realidad todos los campos teóricos de cada cosa están entrelazados. Por eso, la figura más emblemática de eso es Da Vinci. Ese señor tenía, porque el gran artista por excelencia, porque sabe de todo, pues porque tenía una enorme capacidad de relación sistémica entre campos teóricos y técnicos. Es por eso que es el paradigma del científico artista, filósofo. Él es todo. Pues sí, porque si nos ponemos a pensar, en realidad, el acto teórico es el acto de relación entre los campos teóricos. Y estos campos, a su vez, ¿de dónde vienen? De lo que dice Lacan. Todos son formas de lenguaje. Es conocer la realidad misma desde su propia forma en la que se expresa, que son, y ahí es donde vamos a Aristóteles, el ser se dice de múltiples formas. ¿Cuáles son esas múltiples formas? Los distintos campos teóricos de cada saber humano, habidos y por descubrir. En síntesis, lo que diría Aristóteles es, en sí, la reunión de todos estos campos teóricos son distintas formas de hablar del ser. Y el ser es acción, porque el lenguaje, la parte medular del lenguaje es la acción. Entonces, Aristóteles tenía razón. Se está hablando del ser todo el tiempo, de distintas maneras. Y lo encontramos en el hacer y en el pensar relacionado con ese hacer. Pero a eso se refiere Aristóteles cuando dice eso de el ser se dice de múltiples formas. Él habla de este ser que es la revelación a través de la acción. El ser es la acción que se revela. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque digamos que el elemento fundamental del lenguaje como campo en el que vivimos todos es la acción. Sabemos que hay campo de lenguaje porque hay acción que se manifiesta y nos revela una verdad. No seríamos conscientes
no seríamos conscientes de este campo llamado lenguaje si no pudiéramos leer acciones, que es lo que hace cualquier persona y no importa dónde. Cuando se contempla la flor, se lee la acción de la flor. Cuando se contempla el elemento químico, se lee la acción del elemento químico. Es decir, la palabra acción es el elemento estructurante de cualquier pensamiento, porque es el elemento estructurante de los campos en el lenguaje. Entonces, comprender qué es y cómo funciona la acción es fundamental para cualquier pensamiento y estudio de la realidad. De eso trata la filosofía primera de Aristóteles. Cuando decimos que es el ser, estamos hablando de que el ser es acción que se da en el lenguaje. Eso es lo que posibilita. Entonces, saber leer la acción es lo que posibilita pensar, básicamente. Es algo que ya hacemos desde que nacemos, pero la diferencia es que en lugar de hacerlo como Dios nos dé a entender, creamos sitios en donde eso puede ser refinado y mejorado. Esa es la raíz de la creación del liceo o de la academia. O antes de ellos, de los presocráticos, es la razón de crear sitios de reflexión y de pensamiento, llamadas escuelas presocráticas. Esa es la fundamentación de crear una escuela. No venir a decir el hilo negro, sino a ser conscientes de lo que está allí. Y se llaman escuela de Mileto, la escuela de Pitágoras, y cada escuela, de todos modos, tiene una postura y una forma de entender, porque el ser se dice de múltiples formas. Esa es la relación del entendimiento de para qué sirve la teoría. Va más allá de una asignatura en la que muchos estudiantes por mala educación la relacionan con, ahí nada más se trata de sentarse a pensar, como si pensar fuera una acción no técnica ni empírica, como si se pensara solo con el cerebro, que no es, sin que esté conectado ni a los riñones, ni al estómago, ni a ninguna otra cosa. Esa es sería la respuesta a esta pregunta. Ok, bueno. eh, ¿Alguna otra duda o pregunta? No, ya solo pues como comentario final lo pregunté sobre todo también porque se suele pensar que las teorías se les suele exigir el que la teoría te tiene que decir cómo, cómo en la práctica. Y lo que decía yo al principio es que la misma Luisa Josefina Hernández habla de que eso no es así. O sea, la práctica es una cosa, la teoría es otra, pero eso no quiere decir tampoco que no se relacionen en un punto, ¿no? Eh, Porque como dicen, o sea, nadie te puede enseñar a hacer algo en sí, ¿no? O sea, nadie lo haces y descubres, a partir de la experiencia, descubres cosas. Sin embargo, creo que siempre se está pivoteando, yo diría, entre los saberes teóricos, porque, o con los saberes teóricos, porque pues se van encontrando una serie de principios fundamentales, digamos, ¿no? Entonces, por eso lo decía, o sea, porque ni la teoría te puede decir cómo totalmente, o sea, no le puedes pedir eso, pero tampoco puedes decir que es que no que está bien que no exista o que para qué teorizar, o sea, ni una ni otra, a eso voy. Ni le puedes pedir todo, ni la puedes desechar, o sea, porque es imposible, ¿no? Como tú ya lo has dicho, así pensamos de una forma que nada más el ejercicio de plasmarlo en papel, pues es
organizar esa manera en que ya pensamos, ¿no? O en que ya contemplamos. Entonces, eso ya, nada más para finalizar. Yo pondría un ejemplo con un ejemplo de mi experiencia. En el campo del deporte, en donde los resultados son muy importantes, ¿no? O sea, los resultados son totalmente importantes, sobre todo en el campo del deporte profesional de Olimpiadas. Yo fui a un curso que se llama metodología que trataba de la metodología. El curso era sobre cómo alcanzar las mejoras eh, en las cuatro, ¿cómo se llama esto? Las cuatro cualidades del trabajo deportivo, me parece, que es fuerza, resistencia, elasticidad y flexibilidad, ¿no? O flexoelasticidad. Es decir, son cuatro cosas fundamentales que todo atleta de alguna manera necesita. Fuerza, resistencia, coordinación y flexibilidad. Son las cuatro. Dependiendo de cada deporte, unas tienen más énfasis que otro, pero entonces son cosas concretas, prácticas, ¿no? Tengo que ver la fuerza en el boxeador, tengo que ver la resistencia en el corredor, y eso se mide en segundos y milisegundos. Pero la clase nos la daba una persona que se denomina metodólogo del deporte, que es un metodólogo, una persona que conoce lo que es y cómo funciona el cuerpo y esas cuatro calidades deportivas. Es decir, un metodólogo fundamenta su trabajo metodológico en pensamiento teórico a partir de estudios científicos, pero eso le permite crear diseños de entrenamiento para alcanzar resultados prácticos y visibles. Pero una cosa es eso y otra cosa que a quien le toca hacerlo es al atleta. Seguir la rutina de trabajo, levantarse todos los días, ahí es donde cambia. Entonces, los campos teóricos nos permiten entender a todos muchas cosas, pero de que eso en nuestra realidad concreta pueda generar resultados, se llama creatividad, no teoría. Se llama creatividad. ¿Cómo puedo ser creativo con mi campo de saber teórico y técnico? Entonces, esa es la cuestión cuando dices, claro, se le pide que te diga cómo. Sí, es un error de concepción. La teoría nunca dice cómo. La teoría no dice cómo hacer las cosas. Los campos teóricos explican cómo ocurrieron las cosas. Por lo tanto, ¿qué son? Pero ¿cómo hacerlo? No, porque eso se llama experiencia. Por eso la palabra existe, eso se llama experiencia. Yo lo que hago mucho énfasis es que, dado que se piensa que el campo teórico debería decirte cómo, algunos dicen, pues yo seguí la teoría y no me salió, porque la teoría no te dice cómo. Segundo, si la teoría no me dice cómo, entonces ¿para qué la quiero? Bueno, eso es querer una receta. ¿A dónde vas a ir a encontrar? ¿Quién te va a decir cómo? Y hay quienes dicen, pues claro, por eso la teoría no sirve. Y claro que nadie te va a decir cómo, por eso hay que ir directo a la experiencia. Y uno dice, sí, pero lo que tú vas a ir encontrando en tu experiencia resulta que es algo que ya sabías, se sabía mucho antes y que sería bueno que supieras que alguien antes ya lo sabía para que sepas con lo que te estás encontrando, porque si no, entonces vives en un mundo en donde tú crees que eres el único que ha descubierto algo por primera vez. Es decir, es quitarse un poquito el narcisismo de pensar que solo si yo lo vivo se descubre.
No, ya muchos otros lo han sabido. Y hay quienes dicen, sí, pero lo importante es que yo lo estoy descubriendo. Sí, eso es lo importante. Tú lo estás descubriendo en tu experiencia propia, eso está bien, pero no vienes de la nada. No, no, no. El ser humano no se puede crear a sí mismo. Somos en relación con los otros. Aunque esa idea parezca que duele en el narcisismo, porque hay muchas personas que dicen, no, yo me formé yo solo, yo a mí mismo. Y uno dice, no es cierto. Alguien te dio de comer y alguien te enseñó la A, la B y la C. Entonces no vienes de la nada. No te formaste a ti mismo. Yo, pues no, nunca fui a una escuela, yo agarré libros. Siempre. Alguien escribió esos libros. No hay manera de formarse a uno solo, a uno mismo, así nomás. Somos en conjunto con otros, de cierta manera. Entonces, es por eso que hay que entender esto de lo que hablas, porque se tiene esa idea de que se ve al pensamiento, se ve a la práctica y a la técnica, sobre todo a la práctica y a la experiencia, como la única fuente de saber verdadero, cuando no es así. Cuando mucho de lo que se pueda hacer en la práctica y en la experiencia viene de un saber previo. Y dependiendo, en algunos casos ese saber previo es conocimiento y en otros es prejuicio. Nada más hay que saberlo diferenciar. Y cuando alguien cree que se ha creado a sí mismo, entonces tiene una propia idea del mundo y muy única y especial, y entonces decide que él va a hacer lo que quiere hacer sin necesidad de escuelas ni de nada, y que lo va a encontrar y va a encontrar lo suyo, uno puede decir, bueno, eso es un prejuicio. Hay quienes dicen, pero también las teorías son prejuicios. Claro, son prejuicios. Juicios previos sobre la realidad, claro que sí, pero son juicios previos razonados no por una persona, sino por muchas, contrastados por muchos a lo largo del tiempo. Es decir, ese campo, esa reunión de conocimientos previos no vienen de una persona. Todos son aglutinados en ese saber teórico, pero vienen de la experiencia de muchas personas. Entonces, claro, no existe la gente sin prejuicios, pero hay de prejuicios a prejuicios. Y entonces ahí es donde yo sí veo que a veces esa idea de que como yo lo descubrí, yo le llamo así y entonces valídenmelo porque yo lo hice. Y entonces cuando uno dice, oye, pero esto ya se había hecho antes y se llamaba así, no sé qué, hay como una furia de que a alguien le digas eso, porque es como, a mí no me importa lo que más dijeron, a mí me importa lo que yo digo, bueno, está bien. Visto desde ese lugar, tú eres el primero que lo ha dicho, tú eres el primero que lo ha hecho. Pero de entre muchos otros como yo que sabemos que eso ya existió, lo que tú estás haciendo lo vemos desde otro lugar. No eres el primero que lo ha dicho, ni eres el primero que lo ha hecho. Y entonces esa persona a veces dice, pues a mí no me importa ser el primero o no el primero. Bueno, no dices que no te importa, pero si tienes una actitud en la que pareciera que sí te importa decir que eres el primero. Y ahí es donde dice uno, bueno, eso tiene también una intención y un fin y una ganancia. Entonces es eso, simplemente nada más para saber que no somos los únicos. Y es paradójico porque no somos los únicos. Claro que nos hemos formado en relación con los demás. La creatividad es encontrar ese punto medular en el que yo soy único allí sí, porque yo lo puedo hacer así. Entonces, en el campo de la experiencia y del campo técnico, la creatividad es una cosa muy importante porque es mi huella personal
pero en el campo en el que todos estamos juntos. Es esa forma en la que se suele decir, muchos lo han dicho, pero yo tengo una manera de decirlo, pero no es lo mismo. No es decir, no es lo mismo decir, eh, muchos lo han dicho, pero yo lo quiero decir de otra manera, a decir, yo me encuentro con los demás que han dicho esto, pero yo tengo una manera de plantearlo. Puedo decir que lo sé, puedo decir que ese saber ya ha sido adquirido en mi experiencia porque tengo una manera de operar, mi método. Pero entonces a eso voy. Esa, la parte más singular de una persona creativa, de un artista creativo, el alcanzar eso que se dice, es mi método, es mi práctica, es mi forma de crear y es mi estilo y es, encontré mi propia manera, eso tan singular que me hace a mí ser único entre todos, que es algo, una gema preciosa, digamos, que muchos artistas quieren alcanzar a decir, claro, yo ya me encontré como artista, sé cómo puedo hacerlo y nadie más lo puede hacer así. Esa joya tan singular y preciada, que todo artista, claro que quiere tener, no viene de la nada. Se puede dar, y eso es lo que yo quiero decir, que es muy importante, se puede dar porque encuentro puentes con los otros. No puede haber cosa singular que no tenga conexión con los demás. Entonces tengo que saber en qué soy singular. Solo lo podré saber en comparación con el conocer de lo otro. Pero eso implica entonces confrontarse con esa verdad de sí estoy encontrando algo singular o se parece más bien a esto u otro a aquello. Y implica un acto de humildad y del rompimiento del narcisismo, decir, pues mira, o sea, a lo mejor no es tan singular, otros lo han hecho, pero yo sé cómo hacerlo. Es el campo teórico nos permite plantarnos en una realidad más humilde en el conocimiento de las cosas. Nos da humildad el campo teórico también. No, paradójicamente, no es lo que se piensa de la caricatura de los teóricos, ¿no? La caricatura del teórico es, él se cree que sabe mucho y por eso es singular. Es al revés. Realmente el campo teórico te da humildad porque te hace saber, pues, que mucha gente ha dicho muchas cosas y que justamente también te hace reconocer a los grandes artistas paradigmáticos, que dices, este señor o tal señora sí hicieron algo que nadie había hecho. Y esos por eso son paradigmáticos, porque es aportar una rayita más, un pedacito más de luz al conocimiento de la existencia y del cosmos, según cada disciplina. O sea, no es cualquier cosa lograr eso. Y se merece, si somos humildes y si somos, y si nos interesa relacionarnos con los demás, se merece reconocimiento. Para eso vamos a las escuelas, a reconocer. Por eso en la concepción de la náhuatl es ir con los abuelos, es ir a reconocer el campo teórico de otros, sus experiencias prácticas, sus saberes. Por eso se supone que el que habla es el más anciano. Entonces, eso es lo que también hace el campo teórico, el pensamiento teórico. Nos da esta humildad de entender, estamos en un proceso de conocimiento constante que no viene de la nada,
que no es por creación espontánea, no me nace a mí la idea más original. Mis ideas son producto de lo que he vivido. Independientemente de que haya ido a la escuela o no, todos los pensamientos de los demás han sido filtrados a través de mi crecimiento. La única cuestión es que sistematizarlo y entenderlo, hacerlo consciente, permite dar saltos cualitativos, no cuantitativos. El campo de la experiencia técnica sí es cuantitativo. Lo que pude entender hoy no es lo que entenderé mañana, pero no, lo que entenderé mañana no puede ser más de lo que podré entender mañana. La ganancia, por eso también lo llevo al trabajo físico del deporte, la ganancia muscular que podré tener en una semana no va a ser más de la que pueda obtener según los cálculos metodológicos claros de la biología y de la física del cuerpo. Son cuantitativos, se cuentan. Lo que ganaste hoy, lo que ganaste mañana, así, se va contando. El campo teórico es un saber es cualitativo. Son saltos en la cualidad. Lo que puedo comprender en una sesión de trabajo teórico no es cuantitativo, es cualitativo. No me sirve solo para hoy, sino es para hoy y para siempre. ¿Dónde podemos ver eso? Cuando se descubrió el maíz. Eso es un conocimiento cualitativo. No solo le sirvió a la generación que lo descubrió y lo plantó, le sirvió a toda la existencia de las civilizaciones en América. Es un saber cualitativo que va más allá de yo lo descubrí, yo lo dije. Es cualitativo. Esto que dices va a servirle a mucha gente que ni te imaginas. Eso por eso es la joya más preciada. Lo que alcanza Shakespeare, lo que alcanza Molière, lo que alcanza Esquilo, es cualitativo en el tiempo, no es único para Esquilo. Aunque hay corrientes que dicen, no, sí, solo era para él. Para nosotros eso ya no es significativo. No es que no pueda decirse. Yo lo que diría es más bien, ¿cómo lo justificas? Ok, tu tesis es, Esquilo ya no nos dice nada. ¿Por qué? Dinos por qué. Mucha gente no lo quiere decir o no le importa decirlo. Y ahí es donde se vuelve una especie de pseudo conocimiento o pseudo verdad, una verdad rara, que es como, pues para mí no, es que para mí no, bueno, para ti. Pero como tienes poder e influencia política, cultural, tú decides que en un programa de estudios ya no sirve. Adiós. ¿Cuáles son los criterios? ¿Bajo qué argumento? Y eso vuelve a, como siempre lo he dicho, vuelve a ser tema ríspido. Porque implica argumentar. Y hay muchas personas que ya, por poder, por fuerza, por influencia, saben que se libran de argumentar y simplemente lo aplican en ganancia de algo que para ellos los hará colocarse como los poseedores de una verdad. Entonces, por eso, a la vez que crea humildad, el saber teórico y el pensamiento teórico y los campos teóricos del saber generan mucha ira para quienes que se sepa que se sabe eso estorba a ciertos propósitos individuales, personales y de poder. Entonces, por eso también es muy menospreciado. Porque, digamos, en ese sentido, quien tiene un saber teórico relacionado con distintos campos teóricos, digamos, se vuelve alguien crítico. Crítico en ese sentido. Crítico en el sentido de, oye, pero ¿sabías que yo sabía que y he leído tal? Ya no puedes, la otra persona se frustra porque no puede hacerte objeto de su trabajo. Se da cuenta que eres un sujeto pensante y eso le choca. El único sujeto pensante quiere ser esa persona. Y ahí es donde
se denosta a las personas que trabajan sus campos de saber. En términos concretos, como se suele decir a veces, es, ¿te crees el muy, muy o eres el cerebrito o el nerd? O yo en distintos campos laborales y de todo tipo, se suele decir, ya deja de ser el ñoño. Se suele decir así. ¿Pero por qué? Pues porque no es tan fácil. Cuando alguien llega vendiéndote la fórmula mágica, no es tan fácil. Porque uno dice, oye, ¿y de dónde lo...? Empieza uno a preguntar, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Y cómo? ¿Y aquí cuál es la...? Y ahí donde empiezan las preguntas, para alguien que solo quiere manipular y ejercer su poder, las preguntas son el coco. O te termina expulsando para que ya no preguntes, o te calla. Te dice, usted cállese, usted no sabe. Por eso digo, el pensamiento teórico es algo que ya existe también antes de ir a la escuela. Cuando un niño de primaria, de secundaria o de prepa empieza a cuestionar al profesor, está ejerciendo su pensamiento teórico crítico, porque con base en su campo de saber hasta ese momento, hace conexiones y dice, pero si usted dice esto, ¿por qué entonces aquello? ¿Y qué suelen hacer cierto tipo de profesores o profesoras? Cállese, porque no hay sistema teórico. Dado que no hay sistema teórico ni crítico, pues no hay sistema pedagógico. Bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión. Ya son las 9. Entonces, pues sería todo por hoy. La próxima semana, si no hay preguntas, que de todos modos está bueno que las haya, avanzamos a la siguiente cuestión. De todos modos, recuerden que es importante las preguntas. Siempre es más importante lo que está latiendo que en sí seguir un programa, aunque tenemos un programa. ¿Sale? Bueno, pero no dejen de preguntar. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias.